Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Curanderas del Alma. Mi nombre es Stephanie. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Shirley. Muchas gracias por entrar a nuestro episodio número 3. Este episodio se titula Criar con conciencia, ser padres de almas en evolución. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Creo que a todos se nos ha pasado, no solo a los que ya tienen hijos, sino a los que están ya pensando en tener hijos. Cómo ser un padre más consciente, una madre más consciente, cómo evitar repetir patrones. Entonces, hoy día vamos a hablar qué es lo que realmente significa ser un padre o madre consciente. Eso es nuestro primer punto a tratar. Luego vamos a explorar un poquito acerca de la maternidad y de la paternidad y cuál es nuestra misión como padres para nuestros hijos, no solo de la forma biológica, sino también espiritual. Y ya desde ese lado filosófico, vamos a hablar un poco sobre qué es lo que representan los padres para estas almas que están llegando nuevas a la tierra y cómo es que estas almas son completamente autónomas, no son una extensión de los padres, no son algo que ellos tienen que moldear, sino son almas ya preparadas con sus propias misiones, con sus propias características que se vienen aquí a descubrir y a amarse, ¿no? Sin tener ningún tipo de dependencia a sus padres. Este episodio para mí es un tema que sí me resuena mucho, es un tema muy profundo porque lo primero que se me viene es la pregunta, ¿alguien nos enseña a ser padres ahora en esta actualidad? ¿Alguien nos dice cómo nosotros tenemos que llevar esta tarea que hemos iniciado? O sea, creo que la mayoría de las personas, de las madres o de los padres, la mayoría digo, llega a ese punto a veces sin saberlo, sin planificarlo, sin a veces tener esa conciencia de ponerse de acuerdo desde un inicio y decir, estamos decididos a tener hijos. Entonces a veces solamente llega y bueno, uno hay que enfrentarlo bajo esa perspectiva, ¿no? Bajo ese camino ya que toca vivir. Entonces, y bueno, al menos a mí me tocó ya ese camino de ser madre y lo tuve que aprender paso a paso en el camino que yo iba. Entonces, pero ahora no. Lo bueno Claro. es que ahora los tiempos han cambiado, ¿no? La información es más Ujú. accesible, en las redes encuentras mucho más información sobre este tema. Entonces, sí tengo mucho que contar porque hay muchas experiencias, muchas vivencias en familia y conmigo misma de que no tuve de repente esa conciencia y repetí a veces el patrón de mi mamá, ¿no? Entonces, para mí es un tema que Ujú, realmente ujú. me toca bastante y también creo que toda mi familia le va a gustar escuchar este episodio, todo mi entorno le va a gustar escuchar porque hay Ujú. cositas muy bonitas que contar, hay muchas experiencias, ¿no? Aprovechando justo que dices eso, vamos a dedicar este episodio a nuestra familia y amigos que nos han estado escuchando y muchas gracias por darse ese tiempo. Estamos muy felices de que podamos compartir estos espacios con ustedes. Creo que fue una de las razones por las que decidimos empezar el podcast también. Y espero que les guste este episodio, no solo como dije para los que ya son padres, porque nunca deja de ser padre una vez que ya tienes un hijo, sino también para aquellos que están pensando en ser padres, para que puedan prepararse, para que puedan tener una idea un poquito más clara de lo que es una maternidad o una paternidad. Vamos a hablar ahora de algo un poquito diferente para que lo veamos desde este lado más filosófico, ¿ok? Entonces, por ahora vamos a hablar primero de qué es lo que significa ser madre o padre de una forma holística, ¿ok? Ahora, en este momento la Tierra está en un proceso de evolución, en un proceso de cambio. Siempre estamos evolucionando, pero este cambio en las últimas décadas ha sido muy rápido. Y se siente, y ya creo que la mayoría lo percibe, como un cambio de creencias, de conciencias, de buscar misiones, de buscar roles eh, espirituales dentro de la tierra.
Y desde ahí yo quiero recordarles entonces que un hijo es un alma que entra a este mundo por mediante tu cuerpo siendo madre o por mediante tus genes siendo padre, pero que al final de cuentas es un alma ya completa de por sí, un alma que tiene sus misiones, su rol en esta vida, tiene sus características, tiene lo que le disgusta, lo que no le gusta. Si bien es cierto, va a aprender mucho de lo que es vivir en la tierra por ti como padre o como madre, pero eso no significa que vaya a ser una réplica exacta tuya o una réplica exacta de tu pareja, sino más bien va a ser la mezcla de lo que aprendió de ti, de lo que aprendió de tu pareja, de lo que aprendió de su familia, de lo que aprendió de la sociedad, más lo que ya traía con él desde la parte espiritual, desde su alma. Y como padres, nosotros solo hemos venido aquí a ser meramente guías desde tu perspectiva de lo que es la vida en la tierra, que es lo que tú puedes enseñar por ahora, ¿no? Porque tú tienes más experiencia de los años que estuviste aquí en la tierra que tu hijo o que tu hija, entonces tú vas a venir a enseñarle cuáles son los límites, cuáles son las reglas, las leyes, cómo tratar con otro ser humano, cómo tratar con animales, cómo tratar con la naturaleza. Eso eres una guía. El segundo punto que me gustaría hablar para ya terminar desde este lado holístico y de pasar un poquito más sobre lo que son la parte de tips y psicológicos contigo, mami. Claro. La segunda parte que me gustaría hablar es de estas nuevas almas que vienen a la tierra. Estas nuevas almas son almas bastante más ascendidas que las nuestras. Son almas que ya probablemente tienen conocimientos ancestrales, conocimientos de un amor mucho más puro del que tal vez nosotros conocimos. Y estas nuevas almas están viniendo a cambiar las decisiones y la dirección que llevamos nosotros con el planeta. Y al ser almas tan ascendidas, tienen necesidades más elevadas también. Necesitan de padres que les den una estabilidad emocional más alta. Tienden a hacer un llamado de atención a los padres para decirles: somos almas que necesitamos mucho de ti, necesitamos mucho de tu atención, de tu inteligencia emocional, de cómo guías un problema, de cómo sobrellevas una carga emocional. Y son niños que exigen muchísimo a sus padres de manera emocional y física. ¿A qué iba con todo esto? Que ahora estas almas, estos niños nuevos, si tú estás pensando en ser padre o madre, van a venir con retos muy complicados que como niños tal vez nosotros no tuvimos, ¿no? Tal vez nosotros no tuvimos que lidiar con problemas de sobreempatía, con problemas de sobreestimulación sensorial, porque son almas que tienen dones mucho más poderosos y que necesitan de pasar por ese proceso para poder llegar a este don, ¿no? Entonces, prepárate mucho emocionalmente para poder llevar estas almas que van a ser tus niños en un futuro a un entorno y a un espacio donde tú puedas darte tu 100% como padre o como madre, porque en definitiva vas a necesitar tener mucho más de esta estabilidad emocional. Y creo que muchos de las personas que ahorita tienen niños menores de 10 años ya lo están notando, ¿no? Ya están notando la necesidad de amor que sus hijos se les está exigiendo ahora. Definitivamente ahora los niños, los adolescentes y hasta podríamos decir los más jóvenes necesitan mucho más atención, mucho más guía para poder llevar ese camino de elegir lo correcto, ¿no? Entonces, ahora los padres tenemos ya más responsabilidad porque
¿Qué podrías decir tú ahora, por ejemplo? Yo ya me voy para el lado de la psicología, ¿no? De lo que uno vive al día a día, Ujú, cómo reaccionamos y todo ello. Creo que me hago la pregunta y todo este tiempo que he estado también estudiando lo que es la programación neurolingüística y esto de la terapia, ¿no? ¿Desde dónde crías a tus hijos? ¿Los crías desde ese miedo, desde ese trauma, desde ese rechazo, desde esa, desde las sombras, o lo crías desde el amor, desde la conciencia, desde lo que ya ahora has aprendido? ¿Desde de qué lado quieres criar a tus hijos? Los padres en tiempos atrás, pues ellos tenían sus hijos sin una planificación, sin haberlo de repente discutido con su pareja, ¿no? De haber decidido en qué ujú, momento ujú. estamos ya nosotros listos para traer a un ser humano nuevo a esta vida, a este mundo. Nunca lo discutían antes, simplemente a veces sucedía y se casaban o tenían hijos, o simplemente se casaban y después ya a lo que venga y venían hijos. Creo que han sido muy pocas las personas que sí las han podido planificar. Y lo que nos tocó a las personas que no pudimos planificar y por X motivos trajimos a un niño a este mundo, entonces, ¿cómo hemos criado a nuestros hijos? Muchas veces hemos repetido la crianza que nos han dado nuestros papás, ¿no? De repente Ujú. desde ese punto donde los papás no estaban presentes y solamente nos criábamos solos, o con la empleada o con los hermanos o con los tíos, con los parientes, y por ahí pues de repente nos ha podido pasar muchas cosas y, Mm, y esos mismos patrones sin querer los hemos vuelto a repetir. En mi caso pues sí, ¿no? Mi mamá fue siempre una persona que trabajaba, y me gusta siempre contar mi historia, como te decía, porque creo que por ahí muchos se pueden identificar y podemos ahí claro. armar algo para que después podamos sacar esa enseñanza, qué es lo que nosotros queremos sacar, que la gente conecte con esa historia y que digan, no, yo no quiero ir por ese camino, quiero ir por el otro camino que va a ser mucho más eh, productivo, mucho más positivo, ¿no? Entonces, por ahí cuento que mi mamá todo el tiempo se dedicó a trabajar, fue una madre que siempre proveedora, que siempre nos dio económicamente todo, no nos faltaba comida, no nos faltaba vestimenta, no nos faltaba educación, pero nos faltaba ella. Entonces, Claro. entonces claro, y sin querer, también yo en mi crianza de ti, también sin querer, inconscientemente, también repetí ese mismo patrón, ¿no? De pensar siempre ser en una madre proveedora. Ahí ya quizás un poco más elevado, porque sí, sí a veces pensaba en los tiempos que tenía que estar con mi hija, en los tiempos que tenía que Ujú. ser responsable, que como por ejemplo yo, una actuación para mí, una actuación en el colegio que tú tenías, yo ahí sí hacía lo imposible, tenía que estar, pero por ejemplo un domingo, un sábado que acá en este sistema pues es para familia, a veces no lo estaba y estaba trabajando. Entonces ahí nuevamente la pregunta, ¿desde qué lado estás criando a tus hijos? La programación neurolingüística descubre muchos traumas, muchas raíces que tú tuviste de niña, y que si tú ahora en estos momentos tú no sanas esos traumas, esos patrones que de repente no son muy educadores ahora, si no los cambias, si no transformas tus pensamientos, si no transformas tu manera como ahora estás criando desde esos traumas, ¿no? Desde ese miedo, pues vas a tener hijos que también van a repetir patrones. La programación neurolingüística te Ujú. ayuda a cambiar esos estados, a ser más paciente, a mirar a la crianza de tu hijo de una manera más con amor, con compasión, que te puedas entender tú primero como persona, que tú puedas sanar tus emociones, que puedas tranquilizar ese miedo, que puedas, no sé, ayudarte a ti misma, y una vez que ya tú estés sana, entonces con ese amor que tú te tienes, puedas criar a un hijo más consciente, más tranquilo, entenderlo. Sí, muy bien. Entonces, por ese lado, creo que ya hemos avanzado mucho, y esta información
no solamente la digo yo, está en todo, está en el TikTok, está en el Facebook, está en el Instagram, está en el YouTube. Día a día uno abre todas estas redes y siempre encuentra algo sobre la crianza, algún mensaje, Algo algo relacionado. relacionado. ¿Sabes qué? Justo me acabas de hacer acordar algo que no sé si lo escuché en un video o es que mi terapeuta me lo dijo, pero se me quedó muy grabado y esto es parte también de lo neurolingüístico. Las voces que tú te dices, o sea, hay personas que tenemos voces internas, ¿ok? No sé si Yes. todos, pero la mayoría creo que sí, yo sí tengo. Y la voz interna de tu cabeza normalmente casi siempre son tus padres. Son las primeras voces que escuchaste. Y normalmente repiten el eco de las frases que más escuchaste en tu vida, ¿no? Entonces, si tú escuchaste toda tu vida a tus padres decir, ay, es que no hay plata, es que no hay plata, es que no hay plata, seguramente cuando te quieras comprar algo, esa voz va a pasar por ahí, ¿no? De, Claro. ay, es que no hay plata. O me compro lo más Y barato. el exacto. Sí, Y lo que sucede es que tú sin darte cuenta lo vas a decir en voz alta también así y es, terminarás siendo la voz interna de de tus tus hijos, hijos. diciendo, ay, es que mamá no tiene plata, es que yo no tengo plata. Entonces ahí es donde entra, como tú dices, la parte de la neurolingüista, porque reconoces cuáles son esas voces internas y qué es lo que te dicen y eres capaz de cambiarlo. Sí, pues bajo la Entonces, programación neurolingüística siempre te vas a escuchar esa esa voz interna que siempre te está ahí como que dando vueltas. Y es verdad, muchas veces inconscientemente tú hablas a tus hijos con un vocabulario, con una manera de tratar que tú escuchaste de tus padres, que muchas veces no fueron las maneras correctas. Entonces ahora esa conciencia que estamos nosotros despertando nos hace de repente, antes de decir, pensar bien lo que vayamos a hablar. La programación neurolingüística te dice justo eso, que tú puedes regular tu manera de hablar, tus emociones, tu manera de cómo estás mirando a tus hijos, ¿no? ¿Qué lenguaje estás usando con ellos? Ya en estos tiempos ya no va a valer que tú les vayas a decir, ay, eres un burro, nunca aprendes. ¿Por qué? Porque esas palabras negativas les van a acompañar a tus hijos hasta el último día de su vida si es que ellos no sanan, ¿no? Pero cuán importante, incluso también las palabras positivas así es. mal dirigidas. Claro, Escuché, por ejemplo, a esta psicóloga que decía, si tu hijo te enseña sus dibujos, no le digas, ay, qué bonito, porque entonces no estás validando su esfuerzo, sino al dibujo. Entonces él va a crecer diciendo, ok, si el dibujo es bonito, mi mamá me da amor, pero si el dibujo no es bonito, no me va a dar amor. Entonces sí, ahí puedes cambiar esa frase y decir, ay, te esforzaste un montón, me encanta porque te vi que le diste mucho, o sea, le diste mucho tiempo, vi que te costó mucho y me lo estás regalando a mí, gracias. Entonces ahí es donde él dice, ay, me esforcé y le gustó a mi mamá y no importa si está feo, pero le gustó, ¿no? Le gustó que esté ahí. Y esas pequeñas cositas cambian mucho la forma en la que como adulto ese niño va a ver la vida. claro. Ahorita lo más importante es cómo tú, ahorita que eres padre o madre, hazte una reflexión de qué te estás hablando cuando tú empiezas el día, ¿no? ¿Qué te estás diciendo? ¿Estás comenzando un día positivo? ¿Te estás trazando una meta con tus hijos? Estás diciendo, hoy día quiero ser un padre consciente, quiero pasar tiempo con mis hijos, quiero consentirlos, soy simplemente en la mañana que te levantas, darles ese abrazo que ellos esperan, ¿no? Y que a veces por el día a día, por la rutina o por la exigencia de este mundo, uno a veces se olvida. Pero cuán importante es lo primero, levantarte, darle un beso y un abrazo a tu hijo. No solo tu hijo niño, sino tu hijo adolescente, tu hijo adulto que esté en una universidad y que está lidiando con todos estos problemas, con todas esto que pasa al día a día en este mundo, ¿no? Cuán importante es que tú escuches de tus padres que te diga,
ay, Stephanie, hoy día te está haciendo la ay, hija, que te vaya muy bien, espero que tengas un día productivo, no, yo estoy contigo, te amo, sé que tú siempre llegas a tus metas, yo sé que de ti siempre espero, siempre tengo buenos resultados, ¿no? Entonces, imagínate ese Ajá, hijo cómo se ajá. va al colegio, O va a simplemente decir, estoy muy orgulloso, ¿no? Estoy muy orgulloso de ti o muy orgullosa de ti. Algo que como hija, o sea, desde el lado de mi experiencia como hija, sé que lo que a mí me encantó, tuvimos nuestras altibajos, pero lo que a mí me encantó muchísimo que tú hiciste fue que tú te diste un espacio para hacer lo más superfluo posible, que era salir y comprarnos un helado, pero era constante, ¿sabes? O sea, yo claro, sabía que es sí o que, sí, es que una vez a la semana sí, íbamos a hacerlo. nos habíamos trazado de que nosotros teníamos nuestro día de madre e hija, ¿no? Podía haber sido de repente Ajá, un ajá. sábado, un miércoles, un viernes, pero era el día de la semana de mío y tuyo. Lo hicimos ya cuando tú estabas, creo, ya saliendo de colegio y ingresando a la universidad. Y ya decíamos nuestro día, nuestra tarde, y nos íbamos y nos comprábamos nuestro helado, No. nuestro café o lo que nos antojáramos, pero era nuestra tarde y era nuestro día especial. Y tienes razón, marcó mucho tanto para ti Ujú. como para mí. Inclusive, inclusive Claro. fue antes, yo me acuerdo, cuando estaba en la secundaria, Ah, ok. que había un día en el que a veces no teníamos dinero, ¿verdad? Entonces no podíamos irnos a un restaurante o lo que sea, pero el simplemente hecho de subirnos a un bus juntas, pasear por un lado de la ciudad y regresar, ya daba ese espacio de conexión, de poder hablar, de poder saber qué es lo que estaba pasando con tu vida, con la mía. Y yo era una adolescente, entonces, y ahora que me veo, porque ahora ya soy adulta, pero ahora que entiendo cómo era yo de adolescente, yo era bien difícil de adolescente. Pobrecita de ti, de verdad te pido disculpas por mis arranques de cólera, porque yo sé que fue muy difícil en ese tema. O sea, emocionalmente tenía mucho que expresar, tenía mucho que decir. Entonces, tener ese espacio contigo me daba espacio de descubrirme a mí misma y sabía que iba a ser siempre, ¿no? Una vez a la semana. No importaba si no te veía 6 días, pero sabía que el séptimo te iba a ver. Entonces me guardaba todo lo que necesitaba decirte en 6 días para aunque sea decírtelo en el séptimo. Y es algo que también no he visto mucho con padres ahora, que me gustaría darle como consejo de su experiencia de hija, y es que conecten con sus hijos no desde lo que tú quieres hacer, sino desde lo que tus hijos quieren hacer. Entonces, si tú ves que tu adolescente no te hace caso porque por algún motivo es adolescente, no tiene espacio ni tiempo para estar con familia, quiere estar con sus amigos, es normal, pero entonces, checa qué es lo que le gusta, ¿no? Si le gusta hacer deportes, ir a hacer básquetbol o fútbol, date un tiempo de hacer fútbol. Yo sé que a ti tal vez no te guste el fútbol, pero inténtalo. Claro. Sé mal haciendo fútbol, pero con tu hijo. O si le gustan los videojuegos, intenta jugar un videojuego con él o siéntate al lado de él mientras juega un videojuego y pregúntale quién es ese muñequito, qué está haciendo, cuál es la misión. Esos espacios en los que les permites a tus hijos ser ellos delante de ti son súper valiosos, son muy em, cómodos para como hijos y lo recuerdas mucho cuando pudiste expresarte sin juzgamientos. Claro, yo, por ejemplo, como madre, como terapeuta, que ahora ya sé muchas cosas, me he dado cuenta de que muchas veces nosotros criamos desde nuestras heridas y a veces reaccionamos en lugar de responder. Y muchas veces repetimos Ujú, lo que ujú. tanto hemos querido evitar. Hasta que hacemos conciencia de eso y decimos, yo ahora lo voy a hacer diferente. Les quería contar algo que a mí me pasó en nuestras vivencias, ¿no? Que, bueno, Ujú. les comentaba sobre mi mamá, que mi mamá
creo que lo hizo lo mejor que pudo, mi papá también. No tengo absolutamente nada en estos tiempos y con ya mi conciencia elevada de juzgarles o decirles. Sí les comento de ellos porque, bueno, es mi historia y me gusta hacerlo, mas no les doy, no es desde el lado de queja, más bien es del lado de querer compartir con ustedes estas vivencias. Pero a mí me pasó algo muy bonito porque yo en el camino que comencé a criarte, si bien es cierto, también fui la proveedora de mi casa y de mi hogar y de ti, fui proveedora tuya, pero nuestras salidas, creo que tú también como persona, tú llegaste a mi vida para sanar mis heridas realmente, llevaste a mi vida, tú fuiste una hija que llegó a mi vida para sanar mis heridas, fui una madre que jamás hubiera pensado en de repente pegarte o dañarte o de Ujú, repente desfogar mi cólera contigo. Yo también entré a este ujú, mundo de holístico y eso me ayudó bastante porque desperté mucho en conciencia en el sentido de que cada vez quería hacerlo mejor, quería mejorar, atraía lo más positivo a mi vida, siempre veía la vida de una manera alegre, nunca llegué a la frustración, a pesar de que no tuve un acompañante, pero mi vida era muy ujú, alegre. Entonces creo que esa manera de ver la vida, mi actitud positiva, me ayudó a ujú, criarte, porque sí debo haber tenido errores, pero creo que fueron los mínimos. O sea, creo que ujú. y no sé, dilo tú también, porque de repente yo es pienso, ¿no? Pero lo tomé de una manera así, de actitud positiva, de que tú puedes, me hablabas. Todo el tiempo me andaba hablando, tú puedes, a ti nada te va a milanar, Dios proveerá, las cosas te van a salir bien, poco a poco, o sea, esas Ujú, palabras siempre me las ujú, repetía. Entonces, nunca tuve una frustración como para querer desjugarla contigo, o en la crianza tuya nunca me salió, o quizás sí, pero fue pocas veces. O sea, no creo que que mis ujú, frustraciones o mis traumas hayan llegado a impactar en tu crianza a un extremo, ¿no? Y creo que ujú. ahí, como te dije, tú fuiste también una parte clave para que yo pueda sanar, porque tú eras pues mi paz, mi tranquilidad cuando llegaba a casa y ahí se compenetraban dos mundos diferentes, Ujú, pero que a la ujú. vez ambas nos dábamos esa paz, esa tranquilidad que necesitábamos. Entonces, yo creo que los hijos también muchas veces te llegan a sanar. Y hay que tomarlo de esa manera, a sanar, a escuchar sus palabras, sus logros, sus, sus vivencias, ves crecer a tus hijos. Ujú, Con, imagínate ahora con todas las herramientas que hay que uno puede usar, ver a tus hijos que realmente sean hijos de bien, que puedan elegir, que puedan elegir, ¿no? Entonces, eso sí, a mí me ha impactado mucho en mi camino, en tu camino, y eh, de esa parte de mi vivencia, para mí tu crianza ha sido muy bonita, de verdad, muy bonita, y se me fue rapidísimo, rapidísimo, o sea, sí es cierto algo que es lo que escucho que recuerdas, y es que tú nunca llegaste a frustrarte muy rápido. Creo que tus contestaciones o la forma en la que lidiaste con los problemas que son normales en una maternidad, estaba eras muy paciente, tenías espacios de calma. Yo sé que había muchos tiempos en los que estabas súper enojada y no me querías, aguantar una o 2 o 3 veces que te dijera algo, pero hacías algo súper inteligente que era decirme: "Mira, ahorita estoy cansada, no quiero hablar del tema, lo hablamos luego". Y entonces a mí me daba tiempo de decir: "Okey, ya, no voy a seguir peleando ahora, voy a guardar mis argumentos y más tarde lo peleamos". Entonces así no había problemas ni entre tú, ni o sea, con tus propios problemas de la vida, de tu trabajo, de cosas, ni yo con mis problemas de adolescente que
necesitaba, no sé, algo, ¿no? Con amigos o con las Claro, y fiestas o lo que sea que tenía que lidiar. claro, y creo que eso dependía mucho, como te digo y lo vuelvo a repetir, es la actitud que tú le pones y le enfrentas a la vida. Si tú la enfrentas o vas miras al miedo y enfrentas a esa vida, a ese trabajo del día a día, la actitud que le pones cuando tú vas a ese sitio o la actitud que le pones cuando estás en casa y tienes toda la responsabilidad, la actitud que tienes cuando pues no hay dinero, ¿no? Ese hablarte a ti Ujú. de la mejor manera, de poder decirte todo va a pasar y todo tiene solución. Hay una palabra de mi mamá que también la voy a decir mi mamá ha sido una de las mejores inspiradoras de mi vida porque mi mamá también tenía una frase muy bonita que decía, todo tiene solución en esta vida menos la muerte. Menos la Menos la muerte. muerte. Sí, yo también tengo O esa sea, imagen. esa frase fue un ancla para mí, fue un ancla que la he usado mucho porque decía, o sea, todo hay solución, para todo hay solución, solo Ujú. hay que centrarse desde dónde partes, cuál es el problema, buscar todas las alternativas posibles y pues ir investigando una por una hasta que puedas solucionar, ¿no? Sé que suena difícil, o sea, hablarlo suena fácil, Llama una solución sencilla, pero pero no es claro, fácil. pero no es fácil. Pero si no la intentas y ni siquiera la pruebas, entonces obvio, tu vida va a ser un caos. Pero si lo intentas, al Mm, menos decir un rato, darte un momento donde digas, ya, alto, alto. Yo primero voy a relajarme, me voy a inhalar, exhalar y a ver qué está pasando. Este es el problema que tengo y puede haber tres, cuatro soluciones. ¿Cuál es la que puedo elegir? Dejarte guiar también por tu intuición y hacerla, hacerla, simplemente escoger una de esas y hacerla, nada ujú. más. Y si pasa bien, y si soluciona bien, y si no, no hay problema, intentas la otra y la otra. Entonces, esa actitud que le pones a la vida, ¿no? Y ahora con muchas herramientas, Ujú, como te digo, ujú. la hipnosis, que también es una de las herramientas para poder curar esas heridas de niño, para poder criar de una manera más consciente. La hipnosis es una herramienta poderosa donde tú ingresas información, de repente no te estás desenvolviendo bien como padre, entonces entras a terapia, hablas sobre tus frustraciones como padre y la hipnosis te ingresa información al subconsciente, información con un lenguaje indirecto donde tú ni cuenta te das, donde media hora o 40 minutos escuchas ese cuento, esas metáforas, ese lenguaje indirecto, pero es una información que entra para sanar, para enseñarte a ser mejor Ujú. persona Claro está. y donde tú vas a decir, oye, ¿por qué estoy reaccionando así? Ay, mira, reaccioné diferente. Ni cuenta te vas a dar, pero es que ya se ingresó esa información al subconsciente. Esa es una herramienta muy bonita. Ahora, hay un ancla que también me gustaría enseñar a las madres o a los padres que les puedes dar a tus hijos. Y eso creo que lo he escuchado mucho, me parece que sí resulta, es y estoy segura, mejor dicho, de que sí resulta, es que a tus hijos los abraces siempre y les digas siempre que los amas, no solamente cuando están en caos, no solamente cuando tienen problemas o no solamente cuando se caen, sino siempre darles ese abrazo Ujú. y decirles, hijo, yo te amo. Porque en los momentos más difíciles ellos se acordarán el abrazo de todos los días de mi mamá y de mi papá y el que me va a dar el aliciente a que yo pueda salir o al que yo pueda, me pueda abrir los ojos o ese abrazo que yo necesito. Mi mamá yo sé que está acá y mañana ella me va a dar mi abrazo y con eso me reinicia la vida, como dicen. Entonces, Ujú. es un ancla muy bonito. Desde, desde mi lado también, ahora que vivo tan lejos, que vivo fuera del país, em, hay ciertos rituales que las dos hacíamos cuando estábamos juntas que, que siguen en mi mente y que se siguen teniendo, ¿no? Como cuando yo te decía que te vaya bien en el trabajo, o como cuando nos dábamos un besito en la frente, o Ah, esas, sí. o cuando te decía mamá, ¿cómo te ha ido con tu día? Porque eso era lo que te preguntaba siempre antes después de que venías del trabajo.
que a pesar de la distancia, lo seguimos haciendo. O sea, no te puedo dar un beso ahora, pero igual te lo mando y cuando te lo mando, yo siento que me estás dando mi beso, por más que no estés aquí. Claro, ser madre o padre consciente tampoco es ser perfectos, o sea, no hay que ser perfectos, nadie aquí en este mundo es Ujú. perfecto, simplemente es el tener el coraje de mirarnos hacia adentro y desde ese adentro decir, pues yo decido amar a mis hijos. Con todo esto que de repente estás pasando o que ya sanaste, desde mi nueva versión, desde esta versión mejorada, pues quiero amar a mis hijos. No los hijos no necesitan versiones perfectas, necesitan que nosotros estemos presentes, presentes en todo momento. De repente en una actuación, Así de es. repente en su cumpleaños, o en una mañana, o en un domingo, o un día a la semana, como lo hacíamos nosotros. Ese padre presente con calidad de tiempo, que por lo menos una vez a la semana es para tu hijo. Simplemente para esos padres que trabajan y que Sí, tienen responsabilidades, ¿no? Para ellos. Porque para los que ya están en casa, exacto. exacto, ya para los que están en casa, pues están lidiando con la cocina, están lidiando con la lavandería, están lidiando con una cosa y otra cosa, pero también la información va para ellos, ¿no? Para que puedan Ujú, trabajar esas ujú. emociones, se puedan tranquilizar, puedan darse esa paciencia, esa paz que necesitan, sabiendo que en ese estado van a criar a hijos más sanos. Nuestros Ujú. hijos también no siempre pues van a repetir lo que escuchamos, también van a repetir lo que No, nosotros hacemos, cómo nosotros nos así es. comportamos. Ellos nos van a modelar porque ellos van a ver, nosotros somos su ejemplo. Entonces también hay mucho cuidado con a veces hacer cosas que los hijos que no queramos que nuestros hijos repitan, porque los hijos aprenden muchas veces viendo lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros estamos enseñándoles, qué hacemos en casa, cómo es que saludamos a la gente, cómo es que tenemos respeto hacia la gente, cómo es que Eso. expresamos, cómo es que nos expresamos, ¿no? Mucho cuidado con las palabras delante de los niños pequeños. A veces es el lenguaje que usamos, hay que tratar de corregir. Todas esas cositas también Ujú, influyen ujú. bastante en la crianza de un niño. Ser padre y madre consciente, ya ahora, ya no es algo como que diga, no es difícil. Ahora creo que ya tenemos muchas herramientas para no repetir patrones y solamente es conectar Así contigo es. mismo, nada más conectar contigo mismo. ¿Estoy siendo buen padre? ¿En Ujú. qué me estoy equivocando? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo hacer mejor cada día? ¿No? No quedarnos en eso de Ujú, que, ujú. ya pues así soy y ya así seré, ¿no? Así seré y ya. Claro, No, o sea, puedes mejorar, puedes hacer, definitivamente, claro, definitivamente. Ahora, otra cosa que también yo estoy aprendiendo como una mujer que quiere ser madre, o sea, que todavía no soy madre, pero que me ay, sí, gustaría, eso quería es, preguntarte. ujú, ujú. Sí, sí, quería Algo que saber. yo estoy aprendiendo es que yo voy a ser seguramente la madre que yo soy conmigo misma, ¿ok? Y eso también lo tomé mucho desde el lado espiritual. Nuestra energía femenina, que casi siempre se le toma como tu madre divina, es una energía, es la energía que tu madre en carne te dio, ¿no? Si tu madre es una persona paciente, seguramente tu energía femenina es una energía más paciente, más creativa. Vamos a explorar un poco más al respecto en siguientes capítulos sobre las energías femeninas y masculinas, pero mayormente la primera representación de tu madre femenina, de tu madre divina o de tu energía femenina tiende a ser tu madre, o en el caso de tu padre, sería tu padre divino, tu energía masculina. Así es. En mi caso, yo he aprendido que si bien los roles que hicieron mi padre y mi madre en la tierra me dan un inicio de cómo debería ser mis energías, de cómo debería ser mi prospecto de madre, de padre.
tú puedes cambiar eso. Justamente estamos hablando ahora de tantas herramientas como la hipnosis, como la terapia, simplemente conectar con tu cuerpo, contigo mismo, de cambiar, ¿no? Si de repente a ti no te gustaba que tu mamá fuera muy estricta, entonces tú puedes cambiar eso y dejas de ser tan estricta contigo mismo, porque tu mamá ya no te está diciendo que seas estricta, ahora eres tú la que te dices que hagas más o ser más estricta contigo. En mi caso creo que contigo hay pocas cosas que quería cambiar de tu maternidad, porque realmente tú como madre conmigo fuiste muy buena mamá. O sea, yo no tengo casi nada de quejas. Yo realmente estoy muy feliz de la forma en la que las dos crecimos juntas. Así hay ciertas cosas que me gustarían cambiar y ahí es donde viene la cosa. Hay pequeñas cositas, por ejemplo, no sé, me hubiera gustado, a mí me hubiera gustado que estés un poco más involucrada en mis proyectos de colegio, porque yo soy una persona muy artística, entonces me hubiera gustado que tú también estés dentro de esos artes y cosas así. Em, y es algo que yo quisiera hacer con mis hijos, ¿verdad? Ese es el cambio que quiero hacer desde tu generación a mi generación para los que vienen en futuro. Y para poder hacer eso, entonces, yo tengo que cambiar la forma en la que yo soy madre de mí misma, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo amo las cosas artísticas, me encanta empezar a hacer, no sé, una pintura, un collar, pero a la mitad siempre lo dejo. Siempre lo dejo Sí, y creo que es porque también tú has pasado por esa etapa también. y porque siempre que empezaba haciendo un proyecto y que decía, ya ahora sí, lo voy a terminar, lo voy a pintar, y era como que lo dejaba a un ladito y era como que, ay hijita, ya lo dejaste ahí, ya déjalo, terminamos de hacer otra cosa y lo apartábamos, ¿no? Ya nunca más lo volvíamos a ver. Que algo que a mí me gustaría cambiar, entonces para poder ser esa madre con mis hijos, ahora yo tengo que ser ese, esa persona conmigo. O sea, yo tengo que ser la que me dice a mí, no, Stephanie, tú quisiste hacer este proyecto, a ti te gusta hacer este proyecto, termínalo porque te va a gustar terminarlo. Si yo no puedo hacer eso conmigo misma, seguramente no voy a poder hacerlo con mis hijos. Y de ahí empieza mi preparación como futura madre. Esto es lo que yo he decidido hacer antes de ser mamá, que es primero hacerme una lista de las cosas, del tipo de madre que me gustaría ser para mis hijos. Ser una madre amorosa, paciente, yo qué sé, involucrada, una madre, me gustaría ser una madre que admiren, una madre que pase tiempo con ellos haciendo cosas muy manuales, no sé, cocina, cosas por el estilo. Entonces, para poder llegar a ese rol y poder llegar a ese prototipo, para que mis hijos me vean de esa forma, primero tengo que yo verme de esa forma a mí misma. Tendría que admirarme a mí, tendría que darme espacios para ser más artística conmigo misma, darme espacios para conectar conmigo misma sin computadora, sin teléfono. Y cuando una vez pueda hacer eso, recién voy a poder ser ese tipo de mamá. Entonces, si ustedes están planeando ser padres o ya tienen hijos, háganse una lista de cómo les gustaría que sus hijos los vean, qué tipo de madre o padre les gustaría ser para sus hijos, pero sean muy detallados. No solo pongan cosas como quiero que mis hijos me respeten y ya, pero ¿qué es el respeto para ti entonces? ¿Qué significa respeto? Que te admiren, que te busquen cuando quieren un consejo. Entonces, si eso quieres ser para tus hijos, permítete ser admirado, permítete ser abierto a escuchar problemas, ¿no? Si quieres que ellos vengan y te pidan un consejo, tienes que ser de los que escucha, de los que va y dice, hola mi amor, ¿qué estás haciendo con tu esposa? Cuéntame de tu día, cuéntame de tu día en el colegio, a los niños. Y así es como recién ellos te van a ver como, ah, mi papá me escucha, le puedo pedir un consejo. O si quieres ser un papá presente, de los que dice, ah, yo quiero ser del tipo de papá que cuando quieren empezar un nuevo proyecto como no sé, manejar, sea yo el primero el que vaya. Entonces empieza a involucrarte en las enseñanzas de tus hijos, ¿no?
dile, ¿quieres que te enseñe a montar bicicleta? ¿Quieres que te enseñe a usar pequeñas cosas? Porque cuando empiecen a hacer cosas más grandes, como manejar o un negocio o cosas mucho más que necesitan más experiencia, entonces ahí sí irán a ti. Pero si tú fuiste un padre que se cerró a esas experiencias desde pequeño, ya no van a querer ir a ti para preguntarte. La lista de qué te gustaría hacer te va a ayudar a ver qué te gustaría cambiar. Y ahí ya puedes tomar todas las herramientas que te damos en los episodios de anclajes, de hipnosis, de información en videos, y vamos a seguir subiendo más cositas al respecto también. Así es. Bueno, también ahí me gustaría añadir que desde la mirada espiritual, los hijos no nos pertenecen. Y esa palabra también la escuchaba a mi mamá siempre decirnos, los hijos no nos pertenecen. Son personas Sí, que han venido con un propósito. Ellos tienen un propósito, tienen su propio camino. Entonces nosotros no tratemos de moldear a nuestros hijos a nuestras maneras, a lo que nosotros hemos vivido y a lo que queramos que sean, sino solo acompañémoslos desde esa mirada con amor, con lo que ellos quieran elegir, dejémoslos ser realmente lo que ellos son. Nada más. Desde ese lado yo así quería es. siempre dar ese punto porque siento que cuando tú miras ya desde un lado más espiritual, donde ya ves que ese ser ha venido con un camino, con un propósito, pues pase lo que pase, él va a seguir su camino, va a seguir su propósito. No le cambies su historia, acompáñalo a que él también Ujú, se ujú. desarrolle, porque esa alma también está viniendo a trascender, a aprender. Así es, Entonces, así es. acompañemos Esa a eso. alma viene con sus propios, esa alma viene con sus propios objetivos de vida y con sus propios errores. Y por más que tú, algo que yo escuchaba mucho de las mamás y que lo vi con mi abuela y lo vi contigo y que tú me enseñaste también, vamos a decir, Sí, es que tú seguramente ya has pasado por el mismo error que tu hijo va a cometer. así es. Es más que seguro que vas a ver que tus hijos van a cometer las mismas decisiones que llevarán a las mismas consecuencias que te pasaron a ti. Seguramente más de una vez. Y como madre vas a querer advertirles y les vas a querer decir, no hagas esto porque te va a pasar esto. Y cuántas veces mi mamá Hilda, mi abuela, nos dijo a las dos Sí, cosas así. sí, Y cuántas veces tú y yo, porque tú le respondiste a ella y yo te respondí a ti, es, quiero equivocarme, quiero claro. hacerlo mal y cuando me salga mal aprenderé y lo volveré a hacer. Yo le Y eso decía, es, o sea, es, déjame pasar mi propia experiencia, déjame pasar ese camino. Y si bien es cierto, pasaba, me costaba, salía llorando, salía diciendo, ves, mamá tenía razón, pero quería pasar por ese camino. Entonces creo que si es que tú quieres pasar por el mismo camino porque quieres ver con tus propios ojos, quieres sentir y quieres caminar por ese camino, ¿quién más que una madre o un padre que te acompañe y que te dé esa fortaleza? ¿Quién más que un padre? Por eso es que también exacto. a mí me parece muy importante ya a las madres que tienen hijos pequeños, conectar con sus hijos para que sus hijos tengan esa confianza, que les puedan contar las Ujú, cosas, porque si bien ujú. es cierto, también yo creo que ahí un poco nos faltó, bueno, a mí me faltó tener más conexión contigo por lo mismo que, y no me quiero justificar, sino simplemente comentarlo que por el mismo hecho de que yo era proveedora, pues no paraba mucho en casa, pero, pero me hubiera gustado tener más conexión, que me puedas contar mucho más cosas, que yo pueda saber más de ti. Yo me enteré de tu historia después de que ya la pasaste y me dolía porque yo decía, ¿y dónde estaba yo, no? ¿Dónde estaba yo que no sabía lo que te estaba pasando? Porque de repente no teníamos esa confianza. Creo que ya ahora de adultas hemos tomado esa comunicación Ujú. y ahora me gusta cuando nos decimos, pues mi hija, yo te amo incondicionalmente. Yo te tengo a ti incondicionalmente, o sea, no hay forma
de que tú algún día me digas, mamá, necesito que me escuches, y yo te diga, ay, no, ya más tardecito, no hay forma. Primero estás tú porque yo ya te estoy diciendo que mi amor y mi acompañamiento ahora es incondicional. Y creo que no estoy tarde para hacerlo, no estoy tarde, estoy en el tiempo que... No, nunca uno está tarde. Otra cosa que también se entiende por incondicional, que me gustaría que también nuestros oyentes se lleven, es que cuando dices incondicional se refiere a que no hay juzgamientos, no juzgas cuando amas incondicionalmente. Lo que pasa es que cuando tú juzgas a tu hijo, después a la siguiente vez ya no te va a contar, porque va a decir, mi mamá no me está me estás criticando, me estás juzgando, entonces ya no, tengo miedo de contarle. Sí, yo creo que los padres más que todo, y me gusta esa frase, y me gustaría que también a veces la gente lo tome de buena manera, ¿no? Porque esa frase que se dice, ¿no? Yo estoy para ti incondicional. Yo creo que a un hijo también le da soporte, le da coraje, le da esa fuerza, esa energía que necesita para de repente algún día tomar una decisión y para su bien, o para continuar con su proceso de aprendizaje y decir, bueno, pues por sobre todas las cosas está mi papá y mi mamá, ¿no? Si algún día tengo que regresar, pues yo sé que cuento con ellos. Es un tema tan bonito, creo que nunca acabaríamos de seguir hablando y hablando este tema, de verdad, porque hay tantos puntos, tantas cosas de qué hablar de la crianza, pero más ahora obviamente que estamos hablando de la crianza consciente, ¿no? Y ya para despedirnos también, ahí yo por mi parte, solo decir que siempre pienses que tus papás van a ser tu soporte, que siempre van a estar contigo, aunque de repente te puedan reñir, o aunque de repente te den ese rato, te digan, no, ya no cuentas conmigo. Yo creo que sí, que siempre están los padres ahí para regresar a casa, ¿no? Para regresar a ese origen, hasta en el último momento, siempre van a estar ahí tus papás para poder darte ese apoyo. Entonces, ya decirles que desde la programación neurolingüística contamos con muchas herramientas, muchos recursos para que nosotros podamos encontrar la mejor versión de ser un padre consciente y una madre consciente. La hipnosis es una herramienta que reprograma tu mente para que tú puedas actuar desde tu yo consciente. Entonces son herramientas que sí te van a ayudar. Desde mi lado, y ya también para concluir el tema, nuevamente recalcar esta frase que hemos dicho: amen a sus hijos de manera incondicional. Y quiero que se pongan a pensar qué significa incondicional para ustedes. Incondicional es sin condiciones, sin pedir nada, sin exigir nada, sin esperar nada, simplemente amarlos como son, amarlos por lo que hacen, por lo que no hicieron, por lo que buscan, por lo que no buscan. Creo que desde ese lado es donde vas a aprender a tener más paciencia y más sabiduría para poder guiar a tus hijos, desde tu amor, tu amor sin miedos, desde tu amor sin patrones. Totalmente. Sí, yo ahí me quiero despedir también y decirles que si este capítulo ha resonado contigo, si te has identificado con esto que hemos estado contando, si necesitas ayuda quizás por ahí, o necesitas una guía, pues no dudes en contactar. Ingresa a mi página www.Positive Living Perú, o a mi TikTok o a mis redes también, y escríbeme, ahí yo te puedo ayudar, te puedo aconsejar y te pueda dar una sesión gratuita donde te puedo dar también muchas herramientas y muchos recursos para que puedas llevar mejor este camino de padre o de madre. Muchas gracias por escucharnos. Había muchísimo por hablar. Creo que hemos editado muchas cosas. Ya van a ver en el video final que van a haber muchas ediciones porque hablamos muchísimo. Si les gustó mucho el tema y quieren preguntarnos más cosas, pónganoslo en los comentarios. De repente podemos hacer una parte 2 después.
Y bueno, déjenos todas sus sugerencias tenemos un espacio en YouTube en la parte de abajo para comentarios, y también en la parte de Spotify siempre dejamos un pequeño como cuestionario, y también puedes ponernos algunos mensajes ahí, así que estamos muy muy felices de que nos puedan dar sus opiniones. Por mi parte, muchas gracias. Este es nuestro tercer episodio, vamos a seguir subiendo una vez por semana, semana y media. Claro, agradecer a nuestra audiencia, agradecer que ya me están escribiendo, ya me están diciendo este capítulo me ha impactado. Ha habido por ahí personas que inclusive me han mandado audios y les agradezco muchísimo. Este podcast está dedicado con mucho amor, con mucha entrega de nosotras para todos aquellos que se identifican con nosotras. Agradecerles por esta audiencia. Muchas gracias entonces, y nos vemos en la siguiente. Bye bye.